Es un gusto saludarles, amigos, amigas, alumnos, alumnas, estudiantes de séptimo grado. A continuación compartiré con ustedes los contenidos que corresponden a la lección 3 de la unidad 2 de la asignatura Estudios Sociales y Cívica. La unidad número 2 se llama Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionista. Y la lección 3 se denomina Integraciones económicas y reorganizaciones políticas. Vamos a iniciar con las actividades de motivación. Artículo 3 del Tratado de Integración Económica Centroamericana entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Los productos naturales de los países contratantes y los productos manufacturados en ellos quedarán exentos del pago de derechos de importación y de exportación, inclusive los derechos consulares y de todos los demás impuestos, sobrecargos y contribuciones que causen la importación y la exportación o que se cobren en razón de ellas, ya sean nacionales, municipales o de otro orden. ¿Cuáles beneficios plantea el mercado común para la importación y exportación de productos en la región? Bueno, es la exención de impuestos. Vamos con origen del mercado común centroamericano. Los países de Centroamérica trataron de unir sus mercados en diversas ocasiones desde 1951. Hubo esfuerzos para evitar obstáculos en la compra y venta de sus productos. La región centroamericana exporta desde hace varios años café, algodón, banano y caña de azúcar. Sin embargo, muchos países industrializados ofrecían los mismos productos que Centroamérica, pero a un menor costo y en mayores cantidades. Los productos que importaba la región generalmente tendían a subir de precio y la calidad de los mismos era menor. Ante esta circunstancia, los estados centroamericanos se enfrentaron a la necesidad de unir mercados e industrializarse para mantener a flote sus economías. Así, el 13 de diciembre de 1960, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua crearon el Mercado Común Centroamericano. El fin principal de este proyecto de integración económica fue alcanzar el desarrollo económico e impulsar el desarrollo regional. Sin embargo, la inestabilidad política, social y económica de los países retrasó el logro de sus objetivos y fue hasta 1990 que los jefes de Estado decidieron darle un nuevo impulso a la organización, firmando 3 años más tarde un tratado de libre comercio. Propósitos del mercado común centroamericano. Los países centroamericanos unieron sus mercados y crearon uno regional, lo cual permitió que se vendieran más productos elaborados en Centroamérica y que se importaran menos productos extranjeros. Entre los acuerdos que se establecieron para crear el mercado común centroamericano están: la mayoría de productos industriales no pagaría impuestos aduanales. La medida facilitó el comercio entre los países del área. Tasas de impuestos aduanales. A todos los productos provenientes de países no centroamericanos, los impuestos permitieron que los productos de Centroamérica compitieran en precios con los de otras regiones. Crear la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. La sede de esta secretaría se estableció en Guatemala, país que se encargó de la dirección técnica de la integración. Creación del Banco Centroamericano de Integración Económica, que actúa como instrumento de financiación y promoción del crecimiento económico integrado sobre la base de un equilibrio en la región. Libre tránsito para los vehículos que transportan las mercancías originales de las 4 naciones firmantes. Igual trato a las compañías nacionales y empresas de los otros estados que inviertan en la construcción de carreteras, puentes, sistema de riego, electrificación, vivienda y las obras vinculadas al desarrollo de la infraestructura regional. Y aquí tenemos en la actividad 1 área de cultivo, de exportación, y tenemos el mapa de Centroamérica donde están señaladas las partes donde se cultiva el arroz, donde se cultiva el banano, donde se cultiva el cacao, donde se cultiva el café, sobre todo en El Salvador, donde se cultiva la caña, el cardamomo, frijol, hule o caucho, industria y maíz. Ahí tenemos señaladas en el mapa de Centroamérica a través de las ilustraciones las áreas y los cultivos donde prevalecen en la región centroamericana. Escribe un resumen de las principales ventajas y desventajas que trajo la creación del mercado común centroamericano, y en cuanto a las ventajas tenemos: los bancos centrales de los estados signatarios y ratificantes cooperen estrechamente para eliminar la especulación, libre tránsito de mercancías en la región, creación de CAUCA, código aduanero mejor de la región en este tema,
busca establecer la legislación básica acorde a los requisitos del mercado común centroamericano y los instrumentos regionales de integración. En cuanto a las desventajas, el mercado común centroamericano no consiguió plenamente sus objetivos durante más de 2 décadas debido a escasez de recursos y oportunidades de expansión del mercado regional, bajo interés de vinculación entre los países en cuanto a la infraestructura limítrofe, inestabilidad política en algunos países miembros del mercado común centroamericano, falta de preparación de recursos humanos, áreas técnicas para universidades en Centroamérica. Luego identifica en el mapa los principales rubros de exportación de los países que conforman el mercado común centroamericano, y aquí tenemos, como les decía, los dibujos o las imágenes o los símbolos que identifican cuáles son los productos que más se cultivan en cada uno de los países centroamericanos, en este caso la región centroamericana. Ahí podemos deducir con facilidad cuáles son los productos que prevalecen en cada una de las regiones. Luego vamos con la guerra entre Honduras y El Salvador, la desarticulación de un intento de unidad en el Istmo. A pesar del surgimiento de nuevas industrias, las fuentes de trabajo eran insuficientes para toda la población. Muchos salvadoreños y salvadoreñas emigraron hacia Honduras ante la carencia de empleo o de tierras para el cultivo. Honduras enfrentaba problemas económicos y sociales, entre ellos falta de inversión pública, una creciente deuda externa y movimientos obreros y campesinos que buscaban la aplicación de la reforma agraria decretada en 1962. Además, Honduras se encontraba en desventaja dentro del mercado común centroamericano en relación con Guatemala y El Salvador. A finales de 1968, Honduras tomó la decisión de aplicar una reforma agraria. Los salvadoreños y salvadoreñas tuvieron que regresar a su país ante el acoso de las autoridades y de la población civil. El descontento por los incidentes que se dieron en el partido de fútbol disputado por ambas selecciones nacionales se utilizó como pretexto para demostrar el disgusto entre los dos países. El 14 de julio de 1969 se inició la Guerra de las 100 horas, conocida popularmente como la Guerra del Fútbol. Esto destruyó parte de la infraestructura hondureña debido a que el ejército salvadoreño logró avanzar hasta Tegucigalpa. Para El Salvador implicó el gasto del 5% de su presupuesto anual. Las pérdidas humanas ascendieron aproximadamente a 4.000 entre ambos países. Esta guerra duró solo 6 días, pero dañó las economías y relaciones diplomáticas entre ambos países. Y aquí tenemos la actividad 2. Redacta con base en la imagen y el texto estudiado una noticia donde sistematices la información sobre las causas y efectos del conflicto armado entre El Salvador y Honduras y cómo influyó en la disolución del mercado común centroamericano. Bueno, dentro de las causas tenemos abusos de las autoridades hondureñas a inmigrantes salvadoreños en Honduras, y dentro de los efectos tenemos alto al fuego negociado por parte de la OEA, virtual imposibilidad de continuación del mercado común centroamericano. Y los diferentes tropiezos políticos y económicos llevó a una desintegración definitiva en 1969 con la guerra de Honduras y El Salvador. Los industriales hondureños que no se vieron beneficiados con el pacto de integración contribuyeron a que el mercado común centroamericano se desintegrara. Y ahí le damos respuesta a la pregunta que nos hacen al respecto. Continuamos con las perspectivas de los TLC de Centroamérica con otros países dentro y fuera del continente americano. A principios del siglo XXI, Estados Unidos impulsó el Tratado de Libre Comercio TLC, el cual tenía como objetivo la reducción de los aranceles para minimizar el costo del paso de los productos provenientes de Estados Unidos a la región, estimular la expansión y diversificación del comercio en la región y facilitar la circulación fronteriza de mercancías y servicios. Sin embargo, a pesar de los beneficios que traería consigo el TLC, este tenía consecuencias para las medianas y pequeñas empresas, que se verían en desventaja ante las grandes compañías en cuanto a los derechos laborales. Por ejemplo, los agricultores locales compiten en un mercado donde los productos exportados de Estados Unidos son de mejor calidad y menor precio. Además, obtienen subvención estatal y no pagan aranceles de exportación. Cuando estos artículos entran a los países centroamericanos son más baratos y los agricultores locales lentamente van perdiendo espacio en el mercado hasta correr el riesgo de perder sus empresas y llegar a la quiebra, dejando así personas desempleadas, generando más pobreza y dañando las economías locales. A pesar de esto, los países centroamericanos, a excepción de Costa Rica, han firmado y ratificado el TLC con Estados Unidos con la esperanza de llevar desarrollo a la región y ofrecer más opciones de consumo de productos de mayor calidad a bajos precios.
Y tenemos dentro de la actividad 3 socios comerciales. El país ha ratificado sus compromisos con el mercado común centroamericano y el TLC. Depende de la ayuda de los Estados Unidos y préstamos del Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos es el principal socio comercial, seguido de Guatemala, España, Alemania y Japón. Los principales productores de exportación de El Salvador a los países con los cuales tenemos tratados de libre comercio destacan productos de la industria de plástico, baterías, implementos agrícolas, textiles, medicamentos, harina de pescado, aleta congelada, de tiburón, café oro, iguanas verdes, entre otros. Observa la imagen, analiza y explica. Y aquí tenemos parte de lo que representa los productos que se importan y los que se exportan de Centroamérica hacia el mundo. ¿Cuáles son los beneficios que trae el TLC a la región centroamericana? Bueno, la reducción de aranceles, estimular la diversificación del comercio, facilidad en la circulación de mercancías y servicios. Investiga los retos que ha generado el TLC de Centroamérica hacia los pequeños y medianos productores. Mejorar la calidad de los productos y servicios, reducir los costos, elaborar nuevas técnicas de mercadeo. Vamos con el tema modelo agroexportador en Centroamérica. El modelo agroexportador surge en un contexto de auge de la economía mundial entre 1870 y 1930 y la creciente importancia del comercio con Estados Unidos desde 1890 con las actividades mineras y ferrocarriles hasta la Segunda Guerra Mundial. Existió un predominio del capital inglés que se dedicó a dar préstamos monetarios a los gobiernos, la construcción de ferrocarriles y las inversiones en la minería. La naciente demanda de productos agropecuarios y mineros obligó a la región a adecuarse a tal necesidad. Es así como Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua se convirtieron en países cafetaleros y Honduras empezó a explotar la minería y a sembrar bananos. La consecuencia de esta situación fue el surgimiento de nuevos pueblos que servían como centros de acopio y abastecimiento de los productos. Las políticas estatales de impulsar el crecimiento de las exportaciones agrícolas hicieron que se pusieran en práctica reformas liberales para modificar la tenencia de las tierras. Se expropiaron tierras eclesiásticas en el caso de Guatemala, privatización de las tierras comunales en El Salvador y privatización de las tierras baldías en Costa Rica. Los exportadores vieron la necesidad de contratar personas que hicieran el trabajo en el campo, sembrar el café, cortarlo y prepararlo, cuidar de las bananeras, trabajar en las minas. En muchos casos este era un trabajo familiar y todos sus integrantes lo desempeñaban. Vamos con la actividad 4, consecuencias del modelo agroexportador. El modelo agroexportador duró aproximadamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Su implementación trajo modificaciones a toda la sociedad centroamericana. Modificó el paisaje rural, ya que las zonas agrícolas y ganaderas se transformaron en cafetales. También por la apertura de carreteras y la explotación minera. Nuevas colonias agrícolas y ampliación de la red de transportes para conectar las zonas cafetaleras con los puertos. Fue una agricultura intensiva, especialmente el café y el banano, enriquecimiento de grupos ligados a la exportación, incremento de trabajadores sin prestaciones, endeudamiento de los gobiernos por préstamos de capital extranjero. Y a partir de este texto se nos pide que elaboremos un cartel que explique las ventajas y desventajas del modelo agroexportador en Centroamérica. Dentro de las ventajas tenemos que permite un crecimiento económico acelerado a corto plazo. Para los que dirigen este negocio es que existe una falta de especialización de la mano de obra, por lo cual se consiguen trabajadores que representan mano de obra barata, que puede ser reemplazado fácilmente y no tienen un nivel de organización por sindicatos o gremios. No requiere de una gran cantidad de dinero para comenzar, es decir, en una inversión inicial baja la que debe hacerse. Las desventajas: no es sustentable como modelo a largo plazo, depende del mercado internacional de la manufactura vendida. Si llegase a bajar la demanda, se puede producir una crisis. Bajo un modelo capitalista se trabaja por producir más, de lo contrario se contraen pérdidas. No representa una oferta laboral inclusiva para toda la población, ya que suele presentarse en sectores o regiones específicas donde en torno a la demanda se genera una concentración de la mano de obra trabajadora. El precio de las materias primas es constante, el de las manufacturas resultantes no, por lo cual existe una desigualdad. Y la siguiente pregunta dice: expon las motivaciones económicas que impulsaron el cultivo de café y banano en Centroamérica entre 1870 y 1930, y estas serían las razones.
creciente demanda de productos agropecuarios y mineros y la creación de ferrocarriles e inversiones mineras de países extranjeros en la región. Vamos con el otro tema, las reorganizaciones políticas centroamericanas en función del mercado mundial. A partir de 1870, las economías centroamericanas se abrieron al mundo con la exportación de productos agropecuarios que proveían a grandes países como Inglaterra y Estados Unidos. A cambio se importaban manufacturas para el uso interno de los países. Para ser competitivos, los gobiernos tuvieron que reorganizar las políticas regionales para adecuarse a las demandas del mercado mundial. Por ejemplo, el Estado generaba las condiciones adecuadas para que los negocios en el extranjero funcionaran y garantizaba la libre circulación de bienes y capitales. Favoreció también la expansión de la red de transporte y las obras de infraestructura que facilitarían la explotación de nuevas tierras. Se estimuló la inmigración extranjera para obtener mayor inversión de capital y se organizó el sistema jurídico y monetario que favoreciera la productividad. Los estados debían adquirir en el exterior prácticamente todos los productos industriales que necesitaba la población. Las crecientes ganancias provenientes de las exportaciones agropecuarias se consumían en su totalidad en la compra de maquinaria, equipo, herramientas y bienes de consumo. Se consolidó la concentración de la propiedad en pocas manos, lo que se tradujo en dominio de un grupo social sobre el resto de la población, limitando las condiciones para que los arrendatarios pudieran transformarse en pequeños propietarios. Bien, ahí tenemos una imagen del cultivo del café y del banano. Dibuja una escena que representa la forma de vida de las familias, trabajo, comercio y familia durante la época del modelo económico agroexportador, y ahí tenemos una imagen en la cual podemos observar el trabajo que se realizaba en un mercado comunitario donde había compradores, vendedores, las familias llegaban a comprar lo necesario y podíamos ver el intercambio comercial que existía en esa época. Explica las formas de reorganización política que surgieron en Centroamérica a raíz del modelo agroexportador basado en el café y el banano. Bueno, en Centroamérica surgieron diversas maneras de organización política, las cuales permiten mantener diversos funcionamientos en un país basado en reglas y leyes. Luego de un modelo agroexportador basado en café y banano, surgieron variadas formas de organización política al momento de exportar y son expansión justa de insumos, prestar servicios a diversas áreas, buena organización de la materia y otros. Las formas de organización política de Centroamérica son partidos políticos, formación de un Estado, la monarquía o república. Luego vamos con las tenemos con el crecimiento de la agroindustria exportadora surgen nuevas formas de trabajo y actores laborales, ya que a fines del siglo XIX y principios del XX, la mayoría de los trabajadores en las zonas agrícolas eran tradicionalmente hombres encargados de labrar las tierras y sembrar el café. Sin embargo, eran las mujeres, niños y adultos quienes trabajaban en la recolección y el procesamiento. El café, por su producción estacionaria, se cultiva y cosecha en determinada época del año, lo que obliga a los patronos a ofrecer trabajos también estacionarios. Cuando se comenzó a exportar el café en El Salvador, eran dos grupos los que trabajaban los cultivos, los campesinos y los jornaleros. Los campesinos trabajaban en pequeñas extensiones de tierras propias o arrendadas. En cambio, el jornalero se dedicaba a vender su fuerza de trabajo a cambio de remuneración. En ocasiones, para cumplir con el trabajo requerido, se contrataban inmigrantes locales o extranjeros quienes llegaban a las haciendas o fincas y permanecían en esa zona durante 3 o 4 meses. Esta situación aún se percibe. Los hermanos centroamericanos llegan al país en busca de empleo, especialmente luego de la dolarización. Pero también en la actualidad las condiciones laborales agrarias se han visto disminuidas al grado que la fuerza de trabajo, tanto del hombre como de las mujeres, se ha desplazado a otro sector comercial informal, la compra y venta de productos. Vamos con la actividad 6. Investiga los principales cambios generados en el sistema laboral de Centroamérica por la influencia del modelo agroexportador del café y del banano. Y los principales cambios son: en primer lugar, se ha producido un aumento en el número de trabajadores asalariados en las plantaciones de café y banano. Esto se debe a que el modelo agroexportador requiere una mano de obra más especializada
y por lo tanto se ha visto una mayor demanda de trabajadores calificados. En segundo lugar, el modelo agroexportador ha dado lugar a una mayor concentración de la propiedad de las tierras y de las plantaciones en unos pocos grandes agricultores. Esto ha tenido como consecuencia una mayor precarización de las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas, ya que han perdido el acceso a la tierra y han quedado más expuestos a los altos niveles de explotación laboral en las plantaciones. Y la otra pregunta es, ¿comenta los efectos del modelo agroexportador en la vida de las personas? Los efectos son mayor demanda de trabajadores calificados y mayor precarización de las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas. Así es que de esta manera estaríamos completando lo que corresponde a la lección 3 de la asignatura Estudios Sociales y Cívica para séptimo grado. Estamos en la unidad número 2. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.